Hola, mi nombre es Diego y hoy en este momento vamos a tocar un texto muy interesante de la Biblia, pero no sin antes me gustaría que sí, ¿qué pasaría si nosotros nos preguntásemos qué familia o qué ciudad o qué lugar elegiríamos si Dios nos da el privilegio de elegir dónde nacer? Porque es una de las preguntas que nos hacemos a veces de que por qué yo nací aquí, o por qué yo estoy con familia tal, o por qué yo vivo en esta ciudad. Simplemente nos hacemos esa pregunta, pero realmente, ¿qué haríamos si Dios nos diera ese privilegio de elegir? ¿Será que elegiríamos la familia donde somos ahora? ¿Será que elegiríamos el lugar donde vivimos actualmente? ¿O no? Realmente vivimos en un mundo donde ofrece muchas cosas, nos hace ver muchas cosas y uno a veces como individuo piensa, "Oh, me gustaría vivir en aquel lugar, me gustaría vivir en tal ciudad o me gustaría tener mucho dinero, cosas así, ¿cierto? Pero realmente Dios siempre nos ha elegido, siempre ha tenido un propósito para nuestras vidas, siempre ha pensado en cada uno de nosotros. Y realmente no es algo que Dios lo hizo porque quería vernos ahí ya. Simplemente Dios tiene un porqué del por qué nosotros vivimos o estamos en ese lugar. Y realmente eso es una pregunta muy interesante, si Dios nos diera ese privilegio de elegir. Obviamente, no sé, iríamos a otro lugar, no. Pero gracias a Él, gracias a Dios, que estamos con las personas adecuadas en este momento, vivimos en el lugar donde Él quiso. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de por qué yo nací en este mundo? Y si pensamos más allá, el mundo es extenso. Y si hablamos de algo más extenso, el universo es grandísimo. ¿Y qué somos nosotros en el universo? Somos un punto, somos algo pequeño, algo diminuto, pero Dios nos escogió a nosotros específicamente y nos hizo, nos dio la vida que ahora tenemos. La cuestión es cómo nosotros lo vamos a vivir, si entendemos ese regalo que Dios nos dio. Y realmente el texto que iba a mencionar en este momento está en Jeremías, Jeremías capítulo 1, verso 5, dice de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Realmente, si nosotros vemos aquí, Dios se estaba refiriendo a una persona. Y realmente nosotros pensamos, si Dios le está diciendo esto al profeta Jeremías, que Dios tenía un propósito para él, ¿cuál sería el propósito de Dios para mi vida? Obviamente en la actualidad el contexto es diferente al contexto donde vivía o donde estaba Jeremías. O tal vez no tanto, porque realmente lo que estaba pasando en ese entonces, había mucha idolatría. Y Dios escogió específicamente a Jeremías para que le dijera al pueblo que se arrepintiera y que acepte a Dios, o que se arrepienten de sus pecados. De lo contrario, habrá un castigo. Pero Dios escogió a Jeremías para hacer esa tarea. Y realmente es muy interesante cuando nosotros vemos unos textos más abajito y como que Jeremías se reniega o duda de su capacidad y empieza a decir que no, Señor, yo soy muy joven para eso, y se compara con un niño que no puede hablar y todo lo demás. Pero Dios desde ya le dijo que yo ya tenía un plan para ti. ¿Cuál sería el plan de Dios para nosotros? ¿Y cuál sería el mensaje que nosotros debemos de darle al mundo? Hoy vivimos en un mundo lleno de mucha maldad, un mundo lleno de mucha confusión, un mundo donde nos hace ver cosas que realmente están fuera de lo que Dios le agrada. Y ahí estamos nosotros. Dios te escogió a ti, a mí, te hizo nacer en el lugar donde estás, y Él sabe por qué ahí nos tocó a nosotros, por qué ahí me tocó a mí, por qué ahí. Porque somos las personas adecuadas, somos las personas que nosotros tenemos ese privilegio de hacer ese mandato que Él nos dijo.
Así como Dios escogió a Jeremías para un fin, para un propósito, para dar un mensaje al mundo, también te escogió a ti, me escogió a mí, nos escogió a nosotros para hacer ese trabajo. Y la cuestión es que si nosotros sabemos de por qué estamos viviendo en este mundo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, cuál es el mensaje que nosotros le vamos a dar al mundo que está en un completo caos. Entonces, Dios tiene un plan para nosotros, tiene un propósito para nuestras vidas y Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. Solo que nosotros tenemos que dejarnos guiar y hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, no seremos esa persona que Dios quiere. Y obviamente esto no es algo como programado, es algo que Dios nos obliga a hacer, no. Tenemos que entender esa parte de que Dios quiere el mejor, la mejor vida para nosotros. Es un regalo que Dios nos ha dado y mientras tanto nosotros debemos de aprovechar y valorar la vida que Dios nos dio. Y solo nos queda decir y decirle a Dios que gracias Dios por hacerme existir y ver las obras que has hecho en el mundo y en el universo.